Muy bien, aquí nos encontramos entonces psicologiando. ¿Qué es el empoderamiento social? Estábamos justamente ya charlando con Eduardo de varios ámbitos de aplicación, del tema seguridad, del tema justamente de cómo había nacido la policía. Yo no sabía que ese había sido el origen, digamos, de lo que sería la fuerza de la ley, ¿no? Justamente desde el punto de vista de abajo hacia arriba, como para justamente hasta para protegernos del rey, era, ¿sí? Exactamente. Justamente la seguridad nace de protegernos del poder. Claro, después con el tiempo el rey se dio cuenta que esto podía ser algo muy beneficioso, digamos, adueñarse de la policía y entonces ejercer un control de la población. Me suena familiar esa historia. ¿Alguna vez se la ha repetido tal vez? Efectivamente. Suena muy bien. Habíamos prometido que íbamos a ir al consultorio. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a nuestro director, a Federico, que abra nuestro consultorio para poder responder las preguntas que nos han hecho llegar tanto a partir de Facebook como a partir de psicologiando.com.ar. Adelante. Como vecinos nos pusimos en alerta, hacemos guardias semanales y pusimos una alarma barrial. ¿Es un ejemplo del tema tratado? Saludos y felicitaciones por los temas, nos dice Víctor, vía psicologiando.com.ar. Esto de la alarma barrial, aquí en Moreno en varios lugares está aplicado. Son una especie de parlantes o sirenas, mejor dicho, que están puestas, digamos que al ponerla en funcionamiento empieza a sonar por todo el barrio, por toda la cuadra por lo menos. Es parecido a lo que me decía de las luces. Entonces, la pregunta de Víctor si es un ejemplo de empoderamiento. Fantástico, es un muy buen ejemplo de empoderamiento, porque en realidad se refiere a la creación de dispositivos sociales que impidan, digamos, un hecho delictivo determinado, un robo, y que hace que este empoderamiento le sirva individualmente también a cada uno para un empoderamiento personal. Vamos a ir a eso, que yo había prometido, trabajar el empoderamiento personal. Y bueno, si te parece en el próximo bloque lo trabajamos. Fantástico. Entonces le decimos a Víctor que sí, que es un buen ejemplo de empoderamiento, pues se construye la red para evitar que los anticuerpos se filtren en el sistema. Y hacer un seguimiento, que el esfuerzo no sea unitario y que quede ahí. Claro. Este es el comienzo para otros dispositivos, pero con un seguimiento y un control de los resultados para ir haciendo las modificaciones en el terreno que corresponde. Que se retroalimente las experiencias. Exactamente. Muy bien. Vamos a la siguiente, señor director. Hola, Gabriel. Con respecto al tema de empoderamiento, ¿qué es más importante hacer? ¿Que el gobierno cumpla sus funciones o tapar los baches de sus deficiencias? Saludos y gracias por todo, nos dice Susana vía Facebook. Bueno, aquí Susana nos trae un tema, ¿no? Si hay empoderamiento de parte de la gente para hacer lo que el gobierno hace, significa que el gobierno lo va a hacer. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Juntarnos para reclamar que el gobierno cumpla o hacer lo que el gobierno hace? Pregunta. Está planteado desde una disyuntiva, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podríamos cambiar esa disyuntiva y cambiar ese O por una I, y entonces ahí estamos entrando en una complementariedad entre los habitantes y el gobierno. Porque en la medida en que los habitantes ejercen este empoderamiento, también mejora la calidad del reclamo. En general, el gobierno necesita interlocutores organizados, porque si no, no tiene un interlocutor en el barrio, en los habitantes. O lo tiene politizado a partir de las ramificaciones, digamos, los punteros o los privilegiados. Exactamente. Pero no está democratizado, digamos, a nivel barrial, sino a nivel político, a nivel partidario, más mejor dicho. Exactamente, y aprovechándose de la disgregación. En cambio, si se forman distintas ONGs en un barrio determinado o en una ciudad que se unen en sus reclamos, son interlocutores mucho más potentes hacia el gobierno local. Además saben cómo, cuándo, a quién y por dónde
hacer que el reclamo sea más eficiente. Porque por lo general pasa que a la gente le gusta quejarse en muchos casos y no reclamar. En otro caso reclaman y con justicia, porque de por sí son reclamos que parecen que nadie los oye, y muchas veces pasa de que las prioridades no son las que a uno le gustaría. Pero cuando existe un entretejido, un tejido con cierta fuerza, ahí los oídos se tienen que hacer más sensibles porque la voz es más fuerte. Y hace que justamente se dirija más sabiendo además el cómo, dónde, cuándo y a quién. Exactamente. Yo no recuerdo si hemos dado este ejemplo de empoderamiento con jóvenes en un barrio carenciado en el sur, a la altura de la estación de Espeleta. Pedimos era un grupo que yo estaba capacitando, y pedimos a la Municipalidad de Quilmes si nos permitían una visita con estos jóvenes que nunca habían salido del barrio, al Consejo Deliberante, ¿no? Entonces fuimos ahí, todos estos jóvenes se sentaron en las bancadas respectivas de los concejales. Uno de los chicos hizo de presidente y otorgaba la palabra conectando el micrófono a cada una de las bancadas. Para sorpresa de los legisladores, cada joven en su presentación presentaba un reclamo del barrio, una deficiencia en el barrio que reclamaban, ¿no? Esto los asombró mucho. Y me comentaron, me hicieron el comentario, caramba, qué despiertos que son estos chicos, a los que yo asentí, ¿no? Y le dije, sí, a mí me sorprendieron también. El hecho es que hacía un mes que estábamos trabajando en las necesidades del barrio. Y entonces aparecieron todas, una multitud de necesidades del barrio, y que al ser planteadas en el mismo recinto, tuvieron un eco mucho más importante que una carta que le llega a un concejal o a un legislador cualquiera. Un mero hecho burocrático que se termina perdiendo en un cajón. Exactamente. No es lo mismo que el posicionamiento desde un lugar ahí. Y este dispositivo tuvo un cierre, un agregado, que fue la invitación hacia los legisladores a visitar el barrio. Y ahí se produjo el clic. Al haber sacado a los legisladores de su ámbito y haberlos puestos en el ámbito barrial, pudieron ver, ¿no?, el pantano permanente frente a la puerta de la escuela, en una calle de tierra que en los catastros figuraba como pavimentada, la plaza del pueblo, las veredas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas situaciones donde la juventud, sobre todo, ¿no?, o está muy politizada, cerrada a una ideología, tal vez, digamos, sobre la cual se sintieron identificados, porque lo que tiene la juventud es eso, tiene toda la fuerza, la energía y la necesidad de idealización suficiente como para que una vez que una ideología le cae, se ponga la bandera y vaya bien. Pero está genial que haya distintas, como que puede ser a nivel ecológico con Greenpeace, que puede ser a nivel católico con Jufra o con Acción Católica, que puede ser a nivel político, como los chicos que en su momento eran lo de Franja Morada, o hoy pueden ser justamente la Cámpora, lo de la Cámpora. Está genial, pero qué bueno cuando es el propio barrio el que se protagoniza, como el hecho de que acá vengo de representación de mi familia, mis vecinos, la gente que estoy yo. O sea, como que no se escapen esos valores sobre los cuales se construye la red social directa, comunitaria, ¿no?, donde uno está, digamos, inserto. La Iglesia, por lo general, muchas veces trabajó de esa manera. Exactamente. Generando justamente esos fortalecimientos sociales a partir de lo que es la parroquia, Cáritas, como centro por ejemplo, de unión. Claro, Cáritas, por ejemplo, funciona de ese modo. Es asombrosa la energía, la creatividad y el compromiso de los jóvenes en cuanto ven, atisban apenas un lugar donde poner esa energía. Es impresionante lo que se logra con ellos. Habíamos hablado de experiencias religiosas, políticas, sociales, y no quiero dejar de lado un ámbito donde yo participé alguna vez, que es Rotarac, que son los chicos de Rotary, como también están los chicos del Club Leo, que también son jóvenes que se dedican con mucha fuerza a sus lugares. Al estar, digamos, distritados
los lugares, cada uno piensa en su comunidad y fortalecer. Con lo cual alentamos a las familias, alentamos a los jóvenes que tengan esos ámbitos, que sus energías las puedan capitalizar en hacer cosas por los demás, hacer cosas por lo que necesitan, hacer cosas por su barrio y que se fortalezcan ellos mismos. Y ahí es donde estamos empezando a dar ciertas pautas del verdadero empoderamiento personal. Porque ¿cómo puedo sentirme bien en un lugar donde no está alguien bien? ¿Cómo puedo estar yo bien si los que están al lado mío no están bien? Entonces, ¿desde qué lugar uno puede fortalecerse si no justamente el hecho de lo comunitario, ¿no? La fuerza de ese lugar. Exactamente. Eduardo, tenemos todavía más preguntas para responder, tenemos todavía mucho más para trabajar. Habíamos dicho que vamos a dar las pautas para que uno se empodere a nivel social. Todo esto va a ser luego una breve pausa que seguimos trabajando aquí en Psicologeando, ¿qué es el empoderamiento? No se vayan, ya volvemos. Empoderamiento social, estábamos justamente ya charlando con Eduardo de varios ámbitos de aplicación, del tema seguridad, del tema justamente de cómo había nacido la policía. Yo no sabía que se había sido el origen, digamos, de lo que sería la fuerza de la ley, ¿no? Justamente desde el punto de vista de abajo hacia arriba, como para justamente hasta para protegernos del rey, era, ¿sí? Exactamente. Justamente la seguridad nace de protegernos del poder. Claro, después con el tiempo el rey se dio cuenta que esto podía ser algo muy beneficioso, digamos, adueñarse de la policía y entonces ejercer un control de la población. Me suena familiar esa historia. ¿Alguna vez será repetido tal vez? Efectivamente. Suena muy bien. Habíamos prometido que íbamos a ir al consultorio. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a nuestro director, a Federico, que abra nuestro consultorio para poder responder las preguntas que nos han hecho llegar tanto a partir de Facebook como a partir de psicologeando.com.ar. Adelante. Como vecinos nos pusimos en alerta, hacemos guardias semanales y pusimos una alarma barrial. ¿Es un ejemplo del tema tratado? Saludos y felicitaciones por los temas, nos dice Víctor, vía psicologeando.com.ar. Esto de la alarma barrial, aquí en Moreno en varios lugares está aplicado. Son una especie de parlantes o sirenas, mejor dicho, que están puestas, digamos que al ponerla en funcionamiento empieza a sonar por todo el barrio, por toda la cuadra por lo menos. Es parecido a lo que me decías de las luces. Muy bien, aquí nos encontramos entonces psicologeando. ¿Qué es el